Bienvenidos amigos a este cuarto video de esta serie de lanzamiento en la pesca con mosca. En este cuarto video vamos a estar analizando algunos errores comunes que todos los pescadores con mosca cometemos y vamos a estar viendo las correcciones necesarias para mejorar el lanzamiento a la hora de salir a pescar. Es fundamental que no te muevas de ahí hasta el final de este video. Tiene un montón de información importantísima para mejorar el lanzamiento en la pesca con mosca. Este video es fundamental. Vas a ver algunas correcciones necesarias para lograr mejores lanzamientos y mejores presentaciones a la hora de salir a pescar. Así que te recomiendo que no te muevas de ahí. Antes de entrar de lleno en el video voy a invitar a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas en el momento en el que yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y no te olvides también presionar la campanita azul. De esa manera te va a ir avisando todas las semanas en el momento justo en el que salen videos nuevos. Sin más presentaciones, vamos a entrar de lleno en el video de hoy. Bienvenidos nuevamente, ahora sí vamos a entrar de lleno en este cuarto video de la serie de lanzamiento. En este video, como comenté anteriormente, vamos a estar viendo y analizando algunos errores comunes y vamos a estar viendo las correcciones necesarias para mejorar el lanzamiento. El primer punto que quiero analizar en este cuarto video es el siguiente, es el loop. El loop es aquella forma que va a hacer la línea en el aire cuando nosotros estamos lanzando. Hay buenos loops y hay malos loops. Definitivamente el loop va a definir que el lanzamiento sea correcto y la presentación también sea correcta. Va a hacer que la presentación mejore cuando conseguimos buenos loops. Para eso vamos a analizar algunos errores comunes. En cuanto al loop, un mal loop estaría dado de la siguiente manera. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos este movimiento. Fíjense, el loop arriba es muy abierto y en realidad no se forma un buen loop, sino que en realidad lo que estamos haciendo es mover la línea hacia adelante y hacia atrás, pero el lanzamiento no va a ser correcto, no va a tener una buena presentación a la hora de caer la mosca al agua. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el error que estamos cometiendo en este momento nosotros es bajar demasiado la caña atrás y adelante. Eso hace de que el loop se abra, se haga un loop muy grande y en realidad la presentación no va a ser correcta. Ahora sí vamos a analizar lo que es un correcto loop. Algunos detalles importantes a tener en cuenta a la hora de realizar un buen loop o un mal loop. Fundamental es mover la caña dentro del arco de lanzamiento, dentro de esa B imaginaria que hablamos en videos anteriores. Es fundamental que la caña no salga de esa B para lograr correctos lanzamientos y que el loop sea correcto. También el timing, esperar la línea hasta que se extienda atrás. Una vez que se extiende la línea atrás, llevarla hacia adelante, esperar que se extienda adelante y ahí volver a llevarla hacia atrás. Es fundamental estos detalles para corregir esos errores en cuanto al loop. No bajar demasiado la caña y esperar la línea es fundamental para lograr correctos lanzamientos. Como pueden observar, es un loop cerrado, es un loop que prácticamente va la línea bien cerrada. Hacia adelante, se extiende y volvemos a traer. Es fundamental tener en cuenta este detalle, hacer el movimiento con energía, con buenos stops y de esa forma logramos correctos lanzamientos y loop cerrados, no abiertos. El segundo punto que quería analizar con ustedes era precisamente un error muy común entre todos los pescadores con mosca, que es, en el cast, cuando nosotros lanzamos la línea hacia adelante y llevamos hacia atrás para hacer el backcast, sacamos la caña de plano, la corremos y de esa manera el lanzamiento hacia adelante luego es incorrecto y en realidad la presentación no es correcta tampoco. Entonces es un error muy común este que cometemos casi todos los pescadores con mosca, de sacar la caña de plano, de correrla, de moverla en el momento en el que estamos haciendo el lanzamiento, y eso hace que tanto la línea como el loop como la presentación no sean las correctas a la hora de lanzar. Les voy a estar mostrando
lo que estoy explicando. Por lo general, cuando estamos pescando, traemos la línea y hacemos ese movimiento hacia atrás. Como pueden observar, este es el error. Le damos ese movimiento de cintura hacia atrás cuando llevamos la línea hacia atrás. Fíjense que la caña se va de plano, no está en la misma dirección y el movimiento termina siendo un movimiento extraño, un movimiento que no es el correcto. Fíjense, la caña sale de plano y genera que el loop sea un loop muy abierto, que sea un loop extraño, que sea un movimiento que en realidad no es natural y que en realidad el movimiento lo hacemos una diferencia con la punta de la caña. Este movimiento no es correcto. Muy bien, vamos a entrar en otro error muy común entre los pescadores con mosca que muchas veces cometemos. Es apurar el último cast. Este es un error muy común que todos los pescadores tienen y sobre todo aquellos pescadores que vienen de pescar de alguna otra manera. En realidad no pescaron siempre con mosca y también pudieron haber realizado cualquier otro tipo de pesca, como por ejemplo la pesca tradicional, en la cual lanzamos con una caña larga, la línea con un plomo en la punta, hacemos un movimiento muy brusco hacia adelante, con mucha energía y un freno abrupto. Eso hace de que la plomada salga despedida hacia adelante y que obviamente el lanzamiento se logre de esa manera, la distancia logremos de esa manera. En la pesca con mosca es un error muy común pensar de que el último lanzamiento lo tenemos que hacer con más fuerza o de alguna forma extraña para lograr mayor distancia. Eso no es así. En la pesca con mosca, la gran diferencia que vamos a tener con cualquier otra pesca es que el peso está en la línea. No tiene en la punta esta línea ninguna cosa pesada que permita hacer un movimiento más largo o con mayor distancia al hacerlo de forma más fuerte o más brusca. No. Lo que tenemos que hacer en la pesca con mosca precisamente es trabajar el peso de la línea, mover la línea fuera de la caña, sacar la distancia necesaria para poner la mosca donde nosotros queremos y de esa manera lograr la distancia correcta. Lo que se dice habitualmente es hacer bailar la línea fuera de la caña, precisamente porque lo que se lanza en la pesca con mosca es la línea, no peso en la punta que nos permite lanzar distancia. Ahora quiero mostrarles algunos errores en cuanto al último cast o el último lanzamiento que cometemos muchos pescadores a la hora de salir a pescar con mosca. Precisamente es un mal movimiento, un movimiento extremadamente fuerte, pensando que la línea va a ir más lejos si lo hacemos de esa manera, y en realidad no es así. Les voy a mostrar primero lo que sería el lanzamiento correcto, un lanzamiento que mantiene la energía y los stops desde el primer lanzamiento hasta el último, y de esa forma logramos una buena distancia, una correcta presentación y obviamente que la línea salga de la caña de forma correcta. Vamos de nuevo. Como pueden observar, el lanzamiento no tiene modificaciones en cuanto al último lanzamiento. Lo único que hacemos en el momento en el que queremos dejar que la mosca toque el agua es bajar la caña. Esa es la única diferencia que tenemos con el movimiento común en cuanto al cast. No hacemos diferencia de movimiento. Fíjense que la energía es la misma y en realidad lo único que hacemos es bajar la caña para que la línea y la mosca se aposen sobre el agua. Ahora les voy a mostrar un error muy común que es el último cast. ¿Y por qué digo de que muchas veces es un error muy común entre los pescadores? Porque consideran de que el último cast, al hacerlo de una forma diferente, les va a dar mayor distancia. Eso no es así. Observemos. Estamos casteando de esta manera, mientras la línea se va cargando correctamente, y en el último cast, la línea se desploma, la línea se cae. El último error que quiero analizar con ustedes en este cuarto video de esta serie de lanzamiento es el movimiento de muñeca al lanzar con mosca. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común que los pescadores cometamos el error de lanzar con la muñeca, de mover la muñeca de forma excesiva en el lanzamiento y obviamente vamos a lograr sacar la línea, pero la presentación, el loop y obviamente las distancias no van a ser las correctas. No nos va a permitir correctos lanzamientos el lanzar con la muñeca, porque como expliqué en videos anteriores, el lanzamiento se debe hacer del antebrazo hasta el bíceps. Ese es el movimiento correcto. Ese es el movimiento que nosotros tenemos que hacer con energía y stop, obviamente dentro del arco de lanzamiento.
Así que a tener en cuenta este detalle que muchos pescadores cometemos errores a la hora de lanzar. Les voy a mostrar de qué manera hay que lanzar correctamente sin mover o prácticamente moviendo muy poco la muñeca y de qué forma no hay que hacerlo al mover en exceso la muñeca para poder lanzar. Ahora vamos a ver el error que se comete habitualmente cuando movemos en exceso la muñeca. El lanzamiento es de esta manera. Como pueden observar en este lanzamiento, lo que menos se mueve es el antebrazo hasta el bíceps. Lo que estamos haciendo es mover la caña solamente con la muñeca. Y este lanzamiento no es correcto. Precisamente porque la presentación no va a ser la correcta, el lanzamiento no sale de la forma correcta y nosotros vamos a terminar con la muñeca destrozada al final de la jornada de pesca. Esa no es la idea. Precisamente este tipo de lanzamiento no se hace de esta manera. Recordemos que el lanzamiento correcto es llevar el antebrazo hasta el bíceps y de esa manera mover la caña dentro de lo que es el arco de lanzamiento. Por último, quiero hacerles una invitación a todos los pescadores que no practican la pesca con mosca. Es una invitación para ustedes, para que conozcan lo que es pescar con mosca y tener un pez en la punta del líder. Lo que se siente en la caña al pelear un pez de dimensiones bastante grandes en algunos casos, con una caña muy finita, con una caña prácticamente que lo que sentimos es como si lo tuviéramos al pez en la mano. También es una invitación a todos los pescadores para que tomemos conciencia del cuidado y el respeto por el medio ambiente. Cuidemos el ambiente a la hora de salir a pescar. Traigamos nuestra basura. No tiremos residuos y basuras en todos lados. Tengamos cuidado al transportar el alga didimo. Desinfectemos los equipos al salir a pescar. Todas estas recomendaciones les pido por favor que tomemos conciencia. Va a ser la única manera en la que en el futuro nuestros hijos van a poder salir a pescar y encontrar peces y un ambiente sano como los que nosotros recorremos hoy. Así que por favor tomemos conciencia, respetemos y cuidemos el medio ambiente. Muy bien, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. En caso de ser así, te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo. Si tenés alguna pregunta o me querés decir algo, también lo puedes hacer justo acá debajo en los comentarios. Y por último, invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas en el momento en el que yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y no te olvides también presionar la campanita azul. De esa manera te va a ir avisando todas las semanas en el momento justo en el que sale un video nuevo. Sin más invitaciones, nos vemos la semana que viene con un nuevo video.